Continuamos ahora con el video número 27 y vamos a analizar este punto, vamos a reenfatizar esta sección en la dinámica de conocer. Tenemos ahora el punto este. Ya miramos en el video anterior la dinámica de perder y qué es lo que tenemos que perder. Pero ahora también, una vez que perdemos lo que consideramos más importante, ahora tenemos que practicar la dinámica de adquirir para rellenar eso que está vacío. Miren, un vaso que está lleno de agua, tiramos el agua y lo rellenamos con otro líquido, estamos haciendo un cambio para mantener el vaso lleno. Si nosotros perdemos lo que tenemos, lo consideramos como basura, entonces, ¿cómo vamos a rellenar nuestro ser? ¿Con qué? Bueno, vamos a adquirir lo que es importante. Y es interesante ver lo que dice Pablo en el versículo 8, en el capítulo 3, en el verso 8. Se lo voy a leer como dice. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué podemos extraer de este pensamiento que Pablo nos presenta en el versículo 8? Bueno, nos está hablando acerca de lo primero. Cuando dice la primera frase que dice que considera todas las cosas como pérdida por amor de Cristo. Todas esas cosas anteriores que las consideraba importantes, para él ya son una pérdida, porque para él lo más importante es el amor de Cristo. Ha efectuado Pablo una transición de amar lo que antes amaba y ahora su amor número uno, lo más importante para él, después de que tuvo esa visión de nuestro Señor Jesucristo en su camino a Damasco, es su amor hacia Cristo, su amor hacia la expansión de las ideas de Cristo durante el primer siglo. Y el cristianismo se puso en marcha. Algo más que también Pablo está mencionando y que aquí es importante es los valores anteriores, las cosas anteriores que Pablo tenía perdieron interés para él, perdieron importancia para él. Va a sufrir, por supuesto, porque sus coterráneos, sus congéneres, sus amigos o sus conocidos judaicos van a estar sorprendidos al observar que él ha cambiado ya su antigua mentalidad. De ser un perseguidor de la iglesia, ahora es un proclamador del cristianismo. Bueno, usted y yo también queremos ser cristianos genuinos. Vamos a experimentar entre nosotros también la pérdida de los valores anteriores, de lo que considerábamos más importante anteriormente, y vamos a considerar como más importante ahora a nuestro Señor Jesucristo. También nuestros congéneres, nuestros amigos, nuestros familiares, se van a quedar sorprendidos, se van a quedar extrañados de nuestro cambio de perspectiva. Ya no somos más mundanos. Hemos decidido ser cristianos y para nosotros eso adquiere mayor importancia. Estoy seguro que usted me entiende lo que le estoy diciendo. Punto 3. En este punto 3, donde dice las etapas de la vida pierden y ganan importancia, vamos a ver qué son las etapas de la vida que realmente se pierde o se gana importancia. Miren, ¿cuáles son las etapas de nuestra vida? Según lo que digan los estudiosos, los psicólogos, la infancia, la prenatal, la postnatal, y luego después de la infancia, pues la pubertad, la adolescencia, la juventud, la adultez y la senectud. Y bueno, ya después cuando ya llegamos a bastante ancianos, que no podemos movilizarnos, bueno, son etapas de nuestra vida. Pero notamos esto bien importante, notamos esto para poder entender. Cuando somos jóvenes, tenemos muchas cosas que son importantes para nosotros como jóvenes. Y todo eso queremos lograr, queremos comernos el mundo. Pero cuando ya somos adultos, entonces nos centramos en alguno o dos cosas de nuestra vida, algunos aspectos importantes de nuestra vida para vivir nuestra adultez, y aquellas cosas juveniles que teníamos antes como importantes, las consideramos ya ahora menos importantes. Pasamos la juventud, pasamos la adultez y entonces llegamos a la vejez. Y cuando ya estamos en la vejez, ya estamos pensionados, por ejemplo, ya estamos jubilados, retirados, entonces ya pierden importancia otras cosas, por ejemplo, la cuestión del empleo. Ya no es muy importante el empleo, ahora lo importante es disfrutar los años de la vejez con la pensión que tenemos.
Entonces vamos adquiriendo, vamos perdiendo ciertas cosas, perdemos importancia, perdemos interés en esas cosas y otras cosas nuevas adquieren mayor importancia para nosotros. La jubilación ahora es la que nos mantiene, cuando antes lo que nos mantenía era el empleo, el producto del empleo que teníamos, o si somos empresarios, bueno, el producto de las ganancias, y ahora simplemente estamos pasando nuestra vejez con otra mentalidad. Hablamos entonces de que esas etapas, esas circunstancias de la vida pierden importancia en cierto momento y otras cosas ganan importancia. Bueno, lo manejo de esta manera para que entendamos que si nos vamos a convertir en cristianos, entonces lo que antes era importante para nosotros cuando no éramos cristianos, dejó de ser importante, y hoy que somos cristianos, entonces tenemos cosas más importantes, cosas que le damos mayor atención. Eso es lo que es el cambiar, en el caso de que dice Pablo en el versículo 8, dice lo que antes consideraba como importante, hoy ya no, hoy ya lo tengo por basura. Un punto 4 más, este verbo estimar, el verbo estimar que Pablo utiliza, cuando él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esta frase que está diciendo Pablo es interesante, es un verbo que habla acerca de las cosas que consideramos como perdidas. Y usa el verbo estimar. Ahora bien, Pablo hizo una decisión muy concienzuda, muy consciente. Pudo rechazar a Cristo en su momento y continuar con la mentalidad que tenía, ser alguien importante en el judaísmo, con los fariseos. Pero Pablo tomó la decisión con toda conciencia de abandonar el mundo judaico y aceptar el naciente mundo cristiano, según nos narran el libro de los Hechos. Y eso que Pablo hizo no fue un acto obligado, no fue un acto a la fuerza, no fue un acto por conveniencia, nada de eso. Simplemente fue un acto de la voluntad. Él sopesó ambas cuestiones. O sigo en el mundo judaico y voy a tener la perdición eterna, o me convierto en cristiano y tengo la opción de obtener la salvación eterna. Cuando digo la opción es porque incluso la persona más fiel en estos momentos, si en los últimos momentos de su vida cae en pecado, creo, por lo que he estudiado, que así haya tenido 20 años de ser un cristiano fiel, pero si un mes se convierte en un cristiano infiel y en ese mes muere, este cristiano no irá a la presencia de Dios. Esa es mi convicción. Si Dios cambia lo que estoy pensando en estos momentos, bueno, es cuestión de Dios, y Dios es, vamos a decir, el único que puede hacer modificaciones a su plan, a su proyecto. Pero por lo pronto, esto es lo que enseñamos. Pablo realizó un acto de voluntad al cambiar, al dejar el judaísmo y al convertirse en cristiano. Incluso él menciona que todo eso lo consideró como una pérdida. Vamos a ver aquí la palabra pérdida, precisamente qué cosa es. Pérdida significa basura, significa estiércol, significa desechos, describe realmente una transformación radical. Fíjese bien lo que estoy diciendo, una transformación radical en la vida y en el pensamiento de Pablo. Ya no más judío, ya no más pensamientos judíos, ya no más prácticas judías, ya no más actitudes judías. Ahora tiene pensamientos cristianos, ahora tiene ideas cristianas, ahora tiene actitudes cristianas, prácticas cristianas, y se apega con el grupo de cristianos, tanto aquellos judíos que se convirtieron en cristianos, como la gran cantidad de gentiles que posteriormente Pablo va a estar evangelizando y se van a ir convirtiendo poco a poco en cristianos. Estamos hablando, mis estimados oyentes, videntes, estamos hablando de un cambio total de cosmovisión. Es como del día a la noche. Si estoy en la oscuridad, viendo la oscuridad, y volteo hacia donde sale el sol, entonces mis ojos adquieren una visión distinta. Donde hay luz, mi visión es de una manera, y donde está la oscuridad, mi visión es de otra manera. Se llama cosmovisión, la forma de mirar el mundo, de mirar el cosmos. Un cambio brutal que tuvo Pablo, un cambio total, que implica un cambio en intensidad, un cambio en profundidad, un cambio en métodos de enseñanza. En fin,
válgase decir que Pablo utilizó todo su conocimiento del Antiguo Testamento para poder rebatir, refutar los argumentos que le pudiesen poner otros judíos cuando hablaban acerca del cristianismo, o incluso los filósofos griegos cuando hablaban acerca de los dioses, y Pablo pudo refutar con gran habilidad el pensamiento politeísta de los griegos. Ahora, un poquito más, miren. Todo esto que estamos hablando implica bastantes circunstancias importantes. ¿Cuál es la situación que Pablo está persiguiendo? ¿Qué tenemos que perseguir nosotros en la iglesia? Miren, tenemos que perseguir la unidad en la iglesia. Y aquí vamos a explicar un poco más acerca de qué cosa es lo que permite la unidad en la iglesia. Miren, en la iglesia encontramos jóvenes, encontramos viejos, encontramos mujeres, encontramos varones, adultos, encontramos anglos, encontramos latinos, asiáticos, encontramos pobres, encontramos ricos, encontramos personas con mucha ambición, personas también que son muy sencillas, negros, personas que ya se han realizado en la vida. Entonces, ¿cuáles de esas cosas que acabo de mencionar son los que producen la unidad en la iglesia? ¿Que todos sean jóvenes? No. ¿Que todos sean viejos? Tampoco. ¿Que todos sean latinos o que todos sean anglos, que todos sean negros? Nada de estos elementos producen unidad en la iglesia. Entonces, lo que produce la unidad en la iglesia, déjenme escribirlo aquí. La unidad en la iglesia, lo que produce aquí, señores, la unidad en la iglesia, es esto. Voy a tratar de escribirlo así. Me parece muy importante esto. Porque es simplemente, esto es lo que produce unidad en la iglesia. La importancia de seguir, voy a usar la palabra de seguir, de conocer, de actualizarse, de pertenecer, la importancia de conocer a Cristo. La importancia de conocer a Cristo, entonces, es lo que realmente produce la unidad en la iglesia. Si un joven le da bastante importancia a conocer a Cristo, si un adulto le da bastante importancia a tratar de conocer más de Cristo, si un viejo, si un negro, si un anglosajón, si un pobre, si un rico, se centra en esto, en darle más importancia a conocer a Cristo, mucho más que su estatus social, político, económico, cultural, entonces esto es lo que produce la unidad en la iglesia. Bastante importante, bastante interesante esto que estamos mencionando, cuando Pablo está diciendo en el verso 8 precisamente, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Tiene usted una buena posición? ¿Es usted blanco, europeo? ¿Es usted blanco, criollo de Latinoamérica? ¿Es usted negro? ¿Es usted joven? ¿Es usted viejo, gordo, flaco? Nada de eso tiene importancia en la iglesia. No importa sus características. Lo que importa es para que esté usted unido, estemos unidos todos los cristianos. Esto es lo que nos une, el conocer a Cristo. ¿Ha conocido usted de Cristo? Entonces usted y yo coincidimos y estamos unidos por una fe, el conocimiento de Cristo Jesús. Esto es importante porque al mirar esto, al aceptar esto, encontramos una solución al existencialismo. ¿Qué cosa es el existencialismo? Cuando las personas piensan, va usted a buscar la definición de existencialismo en su enciclopedia, cuando las personas creen que el ser humano es lo máximo. El ser humano es el que se crea a sí mismo las situaciones y puede controlar las situaciones y por lo tanto dicen, yo puedo crear, yo soy Dios. Cuando el hombre se considera tanto o más importante que Dios. Por supuesto que hay distintas clases de existencialismo. Vamos a hablar del existencialismo teológico, vamos a hablar del existencialismo ateo, del existencialismo cristiano. Cualquiera que sea la rama, pero la cuestión del existencialista es que cree que él puede producir, que él es el origen de todo y por supuesto en general el existencialista minimiza a Dios y crea sus propios dioses. Por eso tanta gente que habla acerca de los dioses a quienes se les rinde pleitesía
tanto en el antiguo mundo como en el presente mundo. Para eso tendría que yo pasarme al punto del sincretismo. ¿Qué cosa es el sincretismo? Miren, cuando nosotros le damos mayor importancia a Cristo, automáticamente eliminamos el sincretismo. Sincretismo significa la unión de culturas, en el término cultural, pero también la unión de religiones. Ustedes imagínense a una persona religiosa que al mismo tiempo que cree en Dios, también cree en el vudú de Haití, también cree en la macumba de Brasil, o también cree en el Popol Vuh de los mayas. Y existen conglomerados, existen grupos. Por ejemplo, recuerdo, he leído de una iglesia en Guatemala, Quetzaltenango creo, no estoy seguro, en donde existe una iglesia católica, pero al mismo tiempo de que existe la iglesia católica, los guatemaltecos que ahí se reúnen también tienen permiso de practicar sus costumbres religiosas, así como está escrita en el Popol Vuh. O también como en México, cuando las fiestas de San Juan de junio, se permite la adoración de Dios en sus templos, y luego en la calle también andan paseando lo que tienen que pasear y diciendo para que venga la lluvia. Entonces, sincretismo es la mezcla de religiones, y pensar que si no me apoya Zeus, me va a apoyar Apolos, y si no me apoya a Apolos, bueno, voy a ver a Afrodita, y si Afrodita no me sirve, bueno, voy a ver a las ninfas. Como los griegos, los romanos, que tenían distintos dioses, como muchos católicos que tienen sus distintos santos para distintas situaciones. Eso es sincretismo. Pero cuando nos convertimos en cristianos, sinceramente o sencillamente, la importancia de conocer a Cristo es la solución para eliminar el sincretismo, el que podamos tener nosotros, eliminar el existencialismo. La unidad en la iglesia consiste entonces en esto, el conocer a Cristo. En la próxima sección vamos a hablar de un poquito más, porque se lleva tiempo. Déjenme decir, bueno, algo más que tengo que explicar. Miren, cuando hablamos eso de conocer a Cristo, no es únicamente un acto intelectual o un acto escolar, un acto mental. No es como estudiar matemáticas y decir 4 por 4 son 16, por lo tanto yo hago esta acción y ya soy cristiano. No es así. Conocer a Cristo habla de más, habla de un extremo mucho más. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra, digamos, entre los dos extremos, el objetivo, el subjetivo. Nuestro Señor Jesucristo fue objetivo, materialmente existió, y ahora se encuentra en los cielos. Y para ustedes y para muchos ya cristianos, los cielos es una palabra subjetiva. Pero para nosotros los cristianos no existe el subjetivismo. Nuestro Dios es real, existe en los cielos, lo aceptamos por fe. ¿Qué más tenemos? Bueno, la unión con Cristo puede ser realmente la solución a este problema del existencialismo, del sincretismo. Pero ¿cómo podemos unirnos con Cristo? Bueno, en la próxima clase vamos a mirar acerca de estos puntos. Reciba usted bendiciones, que la pase bien. Hasta luego.